Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Bien, volvemos de la tanda con el tema que hoy nos hicimos esta pregunta, feminismos, poner el mundo al revés, y pensamos ahora hablamos del mundo, o hablamos por lo menos de generalidades, pero también vamos a aterrizar no solo en la escena política, partidaria, esencialmente, sino la escena política uruguaya, en qué está también sucediendo. Y cuando decimos política en este programa, nos metemos en las casas, Marce, ¿eh? No es una política así nomás, ni una politiquería tampoco, ni le tenemos mucho miedo a aquello de no metas ideología en todo. No. Ya sabemos que todo es ideológico acá. Así que bueno, en ese caso lo que sí nos podemos preguntar cada uno, y de hecho yo estuve y lo estuvimos conversando con Marce en otros programas también, y fuera de aire también, y yo también lo estuve pensando y me parece una oportunidad interesante, esto de los impactos de la pandemia, de quedarnos en casa, ¿no? Esa consigna que parece, cuidarnos entre todos, pero ¿qué implica eso cuando todo esto está jugando, ¿no? Con este estado de cosas que decíamos hoy, con los espacios muchas veces dentro de las casas, recaen esas actividades que se asumen que deben ser llevadas adelante por mujeres, también la violencia, como se ha visto en estos meses, recuerdo el presidente actual diciendo en una conferencia de prensa que era un daño colateral, la violencia que se había dado, creo que fue, sí, a principios de la inclusión, digamos, esta cuestión que... Las primeras semanas. Primeras semanas. Recuerdo que sí, que se manifestó con un caceroleo. Eso que para el presidente en esa conferencia fue un daño colateral, y que dolió mucho, ¿no? Por esa expresión, y más por el cargo que tiene la figura del presidente en un país como el nuestro. Empezar a pensar también en esos espacios que como decíamos hoy, donde muchas mujeres se ven oprimidas, ¿no? Donde supuestamente uno en su casa sería como un espacio de distensión, o bien un espacio donde puede decidir algunas cosas y también mover algunos roles tal vez, y sentirse cómoda. A veces no sucede eso. Y con mucho menos espacio para poder pedir ayuda en ese caso, ¿no? Porque al estar confinada bajo las cuatro paredes, es mucho más complejo el poder pedir ayuda, porque de alguna manera el opresor lo tenés siempre al lado, las 24 horas en ese sentido. Vos sabés que esto que decís, que tiene sus ribetes claramente trágicos, me hace pensar en el confinamiento y sus ribetes tal vez un poco menos trágicos respecto al peso sobre quien recaen los cuidados en el hogar en un estado de pandemia. Quiero ilustrarte robando unos segundos del programa con situaciones que se dan a nivel de la educación. Ha habido una discusión entre las docentes y los docentes respecto a cómo damos nuestros cursos en este estado de emergencia, a la evaluación, a la exigencia que hay que tener, y hay quienes sostienen que la exigencia no puede bajar en estos momentos. Sin embargo, en mis encuentros virtuales con los grupos que yo tengo, me ha pasado varias veces de ver del otro lado de la cámara a mamás con sus niños, algunos bebés, algunos chiquitos, otros un poco más grandes, que participan de alguna manera del encuentro virtual. Es decir, esas mamás están intentando estudiar, pero al mismo tiempo están desarrollando tareas de cuidado. Entonces es cuando yo me hago la pregunta, si en esta situación podemos exigir lo mismo que cuando esas mamás iban a clase en ese momento. A mí me parece que el peso de las tareas de cuidado en pandemia, con los niños que no van a la escuela o que tienen clases virtuales, ese tipo de cosas,
vuelve a recaer y hace aún más ancha la brecha en las mujeres. Sí, sí, totalmente. Eso pasa, eso que vos notás claro, también se me ocurre que estas tecnologías, esta tecnología, por ejemplo, Zoom, que estamos utilizando ahora, también instalan la cámara dentro de la casa, ¿no? Y eso también ha hecho que, esto que vos decís, algunas cosas que han quedado solapadas, de repente esta compañera, digamos, no lo ha manifestado, no ha manifestado seguramente sus malabares para poder continuar estudiando o así, ahora se hacen visibles porque también aparece esa cámara, ¿no? En esa intimidad, digamos, No se solo, hace visible. sí, pero perdona, también eso. no solo se hace visible, sino que genera una nueva brecha. Es decir, eso podía ser la situación ya instalada, pero en otras situaciones, una situación llamale de normalidad, donde ya había determinados arreglos a través de los cuales esa mujer se traslada de su casa al centro educativo y en ese momento queda liberada de los cuidados. Exactamente. Pero sí, en esta situación eso no sucede y lo hace de algún modo más complicado. Claro, y más visible, mucho más notorio, ¿no? También. Exactamente. Marce, y nosotros trajimos para el programa, obviamente caprichosamente, pero a su vez era como imposible no traerlo, el episodio de, no sé si todos nuestros oyentes conocen, el episodio que se dio bastante desafortunado en el Parlamento en Uruguay hace brevísimas semanas, cuando el presidente de la Cámara, Lema, interviene una participación de la diputada Mato, que ella fue electa en las últimas elecciones como parlamentaria por el Frente Amplio, la oposición en este caso, y Lema hace uso yo te diría de su autoridad claramente, porque en el Parlamento funciona así, ¿no? Se les da la palabra, el parlamentario pide la palabra, es toda una situación de jerarquía y de protocolo que está previsto, y se suceden algunos hechos que iremos comentando. No sé si querés comentar algo más o ya le damos paso al primer audio para que dispare la discusión. Démosle paso y volvemos sobre ello después. Que la que lucha por sus derechos, ni más sensible que la que entiende que no puede haber feminismo sin justicia social. Pero ¿por qué hoy siento la necesidad de decir estas palabras en esta Cámara, queridos compañeros varones? Es que en este corto tiempo que llevo como legisladora, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto, y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, de ustedes testigos, señor presidente, como también lo fui yo. Señora diputada, discúlpeme. Sí. Yo le voy a pedir que usted cuide las formas como se dirige en este recinto. Sí. Porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento. ¿Cuál estoy diciendo palabras hirientes? Cuando en realidad, no, eso la verdad que no lo entiendo y además me está quitando el tiempo. Como también lo fui yo el 10 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque tengo que ser callada, si hablo más pausado entonces no voy a ser hiriente, haciendo uso de la presidencia. ¿Es necesario gritar, tener un registro de voz más grave o utilizar estereotipos masculinos para ser consideradas y respetadas? Es interesante cómo Martín Lema, haciendo uso de sus prerrogativas como presidente de la Cámara de Diputados, detiene el discurso de la diputada Mato, de Verónica Mato, sosteniendo que puede hacer uso de la palabra con total libertad, pero sin utilizar expresiones hirientes. A este diputado le fue preguntado en varias ocasiones cuáles eran esas expresiones hirientes. El asunto, yo no voy a pedir que se reforme el reglamento de la Cámara, poco me importa la cuestión protocolar a ese respecto. Pero quiero marcar que justamente, claro, es cuando vos decís que no se pueda utilizar una expresión hiriente, la herida solo la puede medir quien la recibe. Yo acá puedo decir ¿cómo estás, Patricia? Y tal vez tú, por el tono en que yo lo digo, te sientas herida de golpe.
¿sí? Así que me parece que es complicado que en un reglamento se recoja ese tipo de cosas. Lo que yo rescato es que evidentemente Lema se sintió herido. Obviamente que él luego al explicar no habla de sí, sino que había alusiones a los demás, esto y lo otro. Pero es interesante, como muchas veces los varones, y a mí me ha pasado, nos sentimos heridos cuando hay cierta generalización en los comentarios. Cierta generalización que no puede no ser tal. Es decir, es imposible que tanto la diputada Verónica Mato establezca una lista de personas que no le prestan atención en la Cámara de Diputados, por ejemplo, porque una de las situaciones que ella denuncia tiene que ver con la poca atención que reciben las mujeres en el Parlamento. Mal podría ser ella una lista de aquellos que no prestan atención, no tiene más remedio que generalizar, y cómo inmediatamente salta el sistema defensivo del hombre, es decir, epa, me estás hiriendo, y con ello corta de inmediato el discurso. Primero lo corta robándole segundos de su discurso, porque... Sí, te iba a decir eso, que encima está eso, porque ni gratis. No se para el reloj, tienen en la media hora previa un tiempo muy justo para hablar, y posterior, y esta parte no salió en el audio que nosotros compartimos, le cae con todo el peso del reglamento, yo creo que del artículo número 73, y corta directamente la palabra de Verónica Mato. En un mecanismo muy interesante, donde Verónica está denunciando la sujeción a la que se ven sometidas las mujeres, a veces por acción, otras por omisión, es decir, no te presto atención a lo que estás hablando, y cómo el presidente de la Cámara, en uso de sus potestades, pero en este caso hombre, corta el discurso, transformándose en un ejemplo clarísimo de lo que la diputada acaba de denunciar. Es paradigmático, o sea, es en realidad en lo discursivo y en la acción y en la manifestación del poder, es el ejemplo en sí, o sea, está sucediendo en todos los niveles al mismo tiempo. Eso es lo increíble ¿no? O lo creíble en realidad. A mí no me resulta increíble, sino más bien muy creíble. ¿No? Todos esos elementos jugando al mismo tiempo. Esas aristas que se dan al mismo momento es casi un ejemplo paradigmático, pero te invito, si te parece bien, a escuchar cómo intenta defenderse en un programa periodístico o en un programa de televisión Martín Lema ante esta temática cuando se lo cuestiona al respecto. Cuando se habla de expresiones hirientes, la expresión excede la palabra. Una cosa es una palabra hiriente, el reglamento habla de expresiones hirientes. Yo, si a mí me pregunta, y voy a hablar desde el punto de vista muy personal, yo tengo esposa, tengo madre, tengo hermana, tengo mujeres de mi familia, tengo amigas, tengo compañeras. Yo no creía que pueda convalidar que por el hecho de ser mujer no se la escuche en ese recinto. Y tampoco puedo convalidar que cuando se dice varón, pero no por el término varones, como ustedes, haciendo referencia en una generalización, a mi juicio, tiene una referencia personal que entiendo y porque la he tratado, Verónica, que tiene un fin sumamente altruista en lo que dice, pero en la valoración reglamentaria entendí que estaba en un límite que tenía que hacer la advertencia. ¿Hablaste con ella después de...? Eso, es muy sutil. No solamente es muy sutil. Disculpe, pero... No, es que es muy sutil. Yo soy consciente que es muy sutil. Sí. ¿Puede ser que lo que ella denunció suceda y vos justamente por ser hombre no notes eso? ¿No te sientas...? Que se les escuche menos a las mujeres. Yo para mí eso, lo que por ser mujer, eso 200% convencido que no sucede. Vos sabés que además es interesante la defensa argumental de Lema, que a uno le hace acordar a aquello de no soy racista porque tengo un amigo negro. Le hace acordar simplemente en esta cuestión de tengo hermana, tengo madre, tengo esposa. Digo que me hace acordar simplemente porque partiendo de esa argumentación, el hecho de tener madre ya haría que no seas machista. Por lo tanto, ¿cuántos machistas quedarían en el mundo? Digamos, uno que puede pensar a este respecto que los machistas entonces serían aquellos abandonados por sus mamás cuando son pequeños, porque seguramente tendrán un muy mal recuerdo de su señora madre.
Y luego nadie sería machista, ya que por lo menos madre tiene, capaz que no hay esposa, capaz que no hay hermana. Y ahora es increíble también, Marce, como esa arrogarse esa, pero acá ya lo hago casi, no te diría sin categoría porque es imposible, pero casi como en un pensamiento, a ver si podemos pensarlo así, como una propuesta sería en realidad, es cómo arrogarse uno respecto de su condición, ¿no? De hijo, tengo más, o sea, me estoy poniendo en esos zapatos, ¿no? Que me resulta muy difícil, pero digo, como tengo madre, como tengo hermana, como tengo esposa, yo ya sé de qué va todo esto. No me vengas a hablar a mí que yo... Y qué difícil es poder construir con un pensamiento de ese tipo. Yo voy hasta esa categoría, te diría hasta casi conceptual, ¿no? Establecerse en un espacio donde porque yo tengo esta característica, me vas a venir vos a hablar a mí de este y de cualquier otro tema. Este es mucho más sensible, pero en otros temas, si uno rápidamente ubica estos elementos, en otros temas, juegan en la no discusión. Eso es casi cerrar cualquier discusión. Me vas a decir a mí. Exacto. Entonces, bueno, prácticamente no podríamos discutir de nada. Eso ya es como que trasciende cualquier tipo de posibilidad de trabajar con el pensamiento y con el discurso sobre cómo podemos vivir en sociedad de una manera mucho mejor cuando algo está sonando bastante ruidoso y bastante conflictivo. Claro, pero además, siendo una cuestión bíblica para ti, si a este tipo le dicen el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, él se pone a tirar piedras como loco, ya que él queda completamente por fuera de la situación. Y ese es como un pensamiento muy peligroso, ¿no? Porque realmente sentirse completamente libre de eso es sumamente complicado. Pensémonos un poco más a nosotros mismos, cuántas veces hemos metido la pata al respecto. Y realmente es como una postura muy complicada, e incluso la propia Cristina Morán, con toda su edad a cuestas, viene a establecer algo que es bastante claro: la sutileza de la cuestión esta de el sentirse herido, de la expresión hiriente, porque de alguna manera lo que estás denunciando, Verónica Mato, no es algo nuevo y que pase hoy, sino que es una situación que se arrastra históricamente, es algo que siempre pasó, que las mujeres fueron más fácilmente silenciadas, y lo estoy diciendo de una manera bastante sutil, te diría, ¿sí? Es decir, que fueron mucho más fácilmente silenciadas que los hombres. Entonces, ¿a qué tanta sorpresa y qué tanta laraca con este tipo de cosas? Ahora, yo, Pati, te voy a decir una cosa. Como buen machista que soy, estoy por silenciarte en cualquier momento por una cuestión de tiempo. No, totalmente. Y como Marce también o sea, utilizar, ¿no? Estas cosas de feministas se vuelve también una categoría acusatoria. Claro. ¿No? Y también invalida rápidamente cualquier tipo de pensamiento, y a su vez el acercamiento con libros muy valiosos, estos que estuvimos mencionando, e iremos mencionando más a través de estos programas que ya dijimos que en julio, entonces, a todos nuestros oyentes, que son tu mamá, mi mamá y Carlos, y capaz que alguna persona más, después nos enteraremos. Van a tener la oportunidad de, por lo menos, de saber nuestras recomendaciones, porque hay un montón de material muy interesante para seguir cuestionando estos asuntos. Así que, Marce, llegamos al final del Filósofo Ignorante de martes. Nos da mucha tristeza porque teníamos un montón de anotaciones para compartir, pero es así, el tiempo es así, Marce. El tiempo es tirano. Y se termina. Y nos vamos, como siempre, con una canción de cierre que tiene que ver con nuestra conversación de hoy, ¿no, Pati? Exactamente, nos vamos a ir con una exquisita cantante, autora, intérprete maravillosa de Brasil, Marisa Monte, que no tuvo la oportunidad de verla en vivo, tendríamos que hacer esfuerzo porque es impresionante. Y nos vamos con su canción Ilusión, porque también se trata de eso, ¿no? De tener un poco de ilusión, de que a través de estas luchas, de estas cuestiones y de estos cuestionamientos podamos generar espacios un poco más habitables. De ilusión también se vive, entonces. Nos vemos el martes que viene, Pati. Nos vemos el martes que viene. Chao. Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer.
En el filósofo ignorante estuvieron Susana Gamba, Aida Maldonado, Eli Almic, Verónica Mato, Martín Lema, Cristina Morán, Cecilia Bonino y Marisa Monte. En El Filósofo Ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. Nos prestan su voz. Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pride.